Estamos hablando de una lista que estaba en el acervo del Comité Eureka, en su archivo, y es la comunicación de un hombre que en 2004 se acerca. Del archivo, perdóname que me tenga, del archivo que la fundadora de Eureka, doña Rosario Ibarra de Piedra, logró ir construyendo y la información que obtuvo. De ahí viene. Sí, tienen un archivo de muchos años y un día lo donaron, hicieron un convenio para que Camena, este centro de archivos, Centro Académico de la Memoria de Nuestra América, que está en la Universidad de la Ciudad de México, para pasárselos a ellos, para que lo organizaran, lo sistematizaran y lo digitalizaran, y se lo regresaron ya al Museo de la Memoria Indómita, ¿no? Que es donde ahí están también los archivos. Entonces, en una visita que hice a Camena, pues les dije que yo estoy escribiendo un libro sobre los vuelos de la muerte, ¿no? Y ellos me dijeron, bueno, aquí tenemos cosas en los archivos, y ya, pues fui en otra ocasión, y en junio, a finales de junio más o menos, me pasaron pues las fotocopias de varias de las cosas que tienen en el archivo, una carta del general Gallardo, otras diferentes cosas, y cuando lo revisé, pues vi una carta de una persona que se llamaba Benjamín Apresa, que estamos entre varios pensando que puede ser un seudónimo. Luego tratamos de buscar en archivos y tal, nadie lo ha encontrado todavía, donde le dice, como le comenté la vez anterior, yo fui testigo, ¿no? y participé en los vuelos de la muerte. ¿La carta a doña Rosario Ibarra? La carta de doña Rosario, que estaba en su archivo, o sea, 20 años estaba en ese archivo, desde 2004, y el hombre le dice pues que ahí están los documentos de los que él le habló y que pide por favor como confidencialidad. Y pues al ver, son 5 hojas que vienen 24 viajes y un viaje especial donde van agrupando por grupos de hasta 8 personas, que son personas desaparecidas, van como por grupos, y entonces dice el nombre de la persona, su seudónimo, la fecha de detención y qué agrupamiento lo detuvo, y dice, estos salieron en los vuelos de la muerte de Pie de la Cuesta, que comandaba el capitán Barquín, ¿no? Entonces, bueno, ahí estaban los archivos, pues hace 20 años, y... En la revisión, bueno, en el análisis de la carta, tú dices, crees y creen algunos colegas con los que has platicado el tema que se trata de un seudónimo. ¿Tienen alguna hipótesis de quién pudo haber entregado a doña Rosario una cosa como esta? Bueno, primero lo que llama la atención es alguien de adentro, dice, porque lo que están viendo las organizaciones de adentro del gobierno, del ejército, tiene la tipografía militar, ¿no? Que ahorita pusieron en la pantalla. Si podemos poner en la pantalla lo que ha publicado Quinto Elemento Lab permanentemente aquí para que veamos. Entonces, tiene esta tipografía, ¿no? Las siglas, cómo las ponían, las puntuaciones, lo que dicen los historiadores que han estudiado los archivos de la represión, que es todos estos documentos, ¿no? De las desapariciones forzadas, torturas, declaraciones, son muy parecidas, ¿no? Tienen los alias o seudónimos en medio de estas personas y el lugar y la fecha en que los detuvieron. Entonces son estas 5 hojas, y entonces lo que decían es, bueno, para el año 74, esta lista se acaba en diciembre del 74, ¿no? Es 72 a 74. Sí, pero, o sea, hay detenidos del 72, del 73 y del 74. La mayoría son del 74 y son de Guerrero. Y son de cuando estaba esta feroz persecución a Lucio Cabañas, el guerrillero, fundador del Partido de los Pobres, ¿no? 164 de las 183 personas serían entonces de Guerrero. Sí. En aquellos tiempos de Lucio Cabañas y en la guerrilla. Sí, y de hecho son de Atoyac, son del Quemado, o sea, son de Petatlán, de los sitios emblemáticos, ¿no? Donde fueron perseguidos. Y entonces les ponen, bueno, una cosa pues, que de inmediato impacta es que está en la lista Rosendo Radilla, el papá de Tita Radilla, que es pues la hija buscadora que llevó
junto con toda su familia, a la comisión y a la Corte Interamericana, que hay una sentencia contra México. El caso Radilla, que es un caso importantísimo de una persona desaparecida. Él estaría en el tercer viaje, ¿no? Ahí dice, tercer viaje. Está su nombre. Y dice el cantador, ¿no? O sea, él el que hacía los corridos a Lucio Cabañas. El que le hacía los corridos a Lucio Cabañas. Y le llaman el cantador. Y en el cuarto viene Ignacio Salas Obregón, que es el primero que ya no es de Guerrero. A él dice que es la Dirección Federal de Seguridad la que lo atrapa en Tlalnepantla, también en el 74, y él es el fundador de la Liga Comunista 23 de septiembre, ¿no? Entonces, bueno, pues con esta lista, lo que decían, no sé, las personas, los historiadores que la han visto, la gente que investiga los archivos y representantes de las víctimas, ¿no? Decían, bueno, tiene que ser alguien que estaba adentro del ejército o de la DFS, pero todos quedan más claro que es el ejército. Casi todos son desapariciones del ejército, ¿no? Son 10 de la Dirección Federal de Seguridad, algunos menos de la Policía Judicial de Guerrero, pero que trabajaban con los militares, y hay también de la Policía Militar. Entonces, la gran mayoría son del ejército, entonces es alguien que tuvo acceso a esta información, a estos documentos, y que dice que trabajaba con el capitán Barquín, del que se sabe pues que era el que orquestaba las órdenes del general Francisco Quirós y Hermosillo, y era del grupo Sorba, que era un grupo terrible de policía militar con judiciales que hacían peinado e iban y detenían gente, las torturaban, bueno, las desaparecían, que estuvo de hecho enjuiciado por desaparición junto con Quirós, con el general Quirós. Entonces, y siempre se dijo que Barquín tenía una lista, o sea que Barquín usaba un libro de pastas negras donde iba registrando a cada uno de las personas que detenían y desaparecían. O sea, lo brutal es que solo del 74, porque lo que vemos es que combinan detenidos de otros años con gente del 74, gente que tenían, pues si esto es cierto, ¿no? Porque también hay que ver las dudas que hay de esta lista, gente que tuvieron otros años y que en el 74 todos coinciden en pie de la cuesta y lo suben a unos viajes, ¿no? Ahí no dice vuelos, ahí dice viajes, aunque la carta que la precede dice estos serían las personas arrojadas al mar. ¿Por qué dices que hay dudas sobre la lista? Bueno, primero, ahí también hablando con los historiadores, se estuvo chequeando, ¿no? Entonces, por ejemplo, Javier Yankelevich, que es historiador, que era justo el encargado de la unidad de búsqueda de las personas de la Guerra Sucia en la Comisión Nacional de Búsqueda, que ya no está ahí. Él cuando... Una pérdida bastante fuerte de la Comisión de Búsqueda. Una pérdida, sí. Y él se clavó mucho también en los vuelos y en la entrada a las instalaciones militares, ¿no? Entonces, él cuando la ve empieza a cotejar con otros archivos del Archivo General de la Nación. Hay una carta de un soldado que en el 75, a principios, dice a su familia, el soldado Benito Tafoya, le dice a su familia, ojo, cuiden a mis hermanas, ya sé que están en malos pasos, acabamos de tirar a 2 mujeres al mar, ¿no? En estos vuelos y atrapamos a Lucio Cabañas. Bueno, él se suicidó, él dice ahí, él se suicidó, pero díganle a ellas, porque también aventamos a uno, ¿no?, que estaba con él. Entonces en la lista, justo el vuelo 23 trae a 2 mujeres y el vuelo 24 trae a Marcelino Serafín, un menor de edad que fue atrapado con Lucio Cabañas y su cadáver nunca apareció. De los que estaban con él, el cadáver nunca apareció. Entonces, este cruce, pues él decía, estuvo aquí, aparte firma desde la base de Petatlán, luego le interceptan la carta y se queda en el Archivo General de la Nación, ahí está. Entonces, pues para él era, bueno, aquí hay una fuerte evidencia. Luego con las ONGs, pues fundar el Centro Pro y también Artículo 19, que tiene los archivos de la represión, más el PRO, empezaron a buscar los casos que tenían y lo que se ve, y la gente que se le ha preguntado y a la Converdad de Guerrero y demás, pues ninguno de estos ha aparecido su cuerpo, ¿no? O sea, realmente no apareció el cuerpo de ninguno de estos 183. También había
varios de los que no se conocía su existencia no están en ningún registro, que eso, o sea, son gente que no fue reportada en su momento, que las familias quizás tuvieron miedo o mataron a todos o no sabemos qué pasó, pero hay nuevos desaparecidos, o sea, hay nuevas personas que podemos sumar a la lista de personas desaparecidas. Y bueno, y lo que decía Camilo Vicente Ovalle, historiador, él escribió el libro Tiempo Suspendido, es la historia de las desapariciones forzadas de los 40 a los 80. Él, al ver la lista, pues dice, sí, es una pieza muy importante de un rompecabezas, pero tenemos que ver de qué. O sea, no nos podemos confiar en lo que dice una persona que no sabemos todavía quién es y que nadie ha encontrado. No sabemos por qué doña Rosario la desestimó, ¿no? La dejó en su archivo. La dejó en su archivo y no le avisó a los de su colectivo, porque hemos preguntado. ¿No lo sabían? No, yo le pregunté a gente muy cercana y me dijeron, no conocíamos esa lista. Entonces, y bueno, y las familias, pues parte es, no sabíamos que eso existía, ¿no? Entonces, decía él, ojo que en otras bitácoras se les dice vuelos y aquí se dice viajes. Entonces, y también dice, ¿por qué cambiaron la nomenclatura? Dice, no tiene un título. Dice, pero lo cierto es que es alguien que sabía del destino, o sea, de qué aparato tenía qué personas, quién detuvo a quién, todos esos datos son certeros. Entonces, pues, todos esos datos son certeros. Entonces, tenemos, o sea, estas piezas, si no de los vuelos de la muerte, sí de que fueron trasladados a algún sitio, de un lado a otro, ¿a dónde? Dice, él dice que es el avión Áraba 2003. Dice, porque sí operaban los aviones Áraba, había por lo menos 2 dedicados a la contrainsurgencia, el 2003 y el 2005. Él habla del 2003. Entonces dice, es una nueva pista. Pero tenemos todavía que cotejarla mucho, ver si encontramos bitácoras de esos años, de vuelos. Dice, pero si no es eso, de todos modos es una pieza importante que nos habla de la contrainsurgencia, de los traslados, de hasta cuándo estuvieron vivos quiénes, y que alguien de adentro filtró esto. Déjame compartir la lectura, Marcela Turati, de lo que están publicando, de lo que están diciendo tanto el Centro PRO como Artículo 19 y Fundar, que los acabas de mencionar. Emitieron un pronunciamiento en estas últimas horas, ayer mismo, con motivo de tu investigación periodística. Déjame leerlo. Dice este texto, vuelos de la muerte, hallazgo de posible lista de víctimas es de primera relevancia y debe ser investigada por autoridades. Una investigación periodística publicada por la periodista Marcela Turati en adondevanlosdesaparecidos.org y Quinto Elemento Lab reveló una lista presumiblemente del ejército mexicano con los nombres de 183 posibles víctimas de los llamados vuelos de la muerte en 1974. El Centro PRO, Fundar, Centro de Análisis e Investigación y Artículo 19, habiendo tenido acceso a dicho documento, constatamos que al menos 160 de estos nombres se encuentran registrados como personas desaparecidas en listados de los informes de la FEMOSP, la fiscalía que se hizo en el tiempo de Fox con Carrillo Prieto, la Converdad, la CNDH, en archivos de la represión o en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Hemos podido corroborar, dicen el PRO, Artículo 19 y Fundar, hemos podido corroborar la existencia de elementos de verosimilitud con relación a las fechas de desaparición, corporaciones aprensoras y lugares en donde se llevó a cabo la detención de dichas personas entre los años 1972-1974. De acuerdo con la información disponible, autoridades del Estado mexicano están al tanto de la existencia de este documento y conocen su contenido. Instamos a dichas instituciones a llevar a cabo el proceso de entrega de información de manera sensible y responsable a las víctimas. Sobre todo exhortamos a que el Estado mexicano en su conjunto adelante una investigación exhaustiva y diligente del contenido del documento y todos los documentos relacionados con los vuelos de la muerte. La lista que se da a conocer
en la tarea de Marcela Turati, haría referencia únicamente a uno de los más de 5 años en los que se han documentado la ejecución de vuelos de la muerte. En todo caso, la totalidad de las listas de los diferentes vuelos se han requerido a la Secretaría de la Defensa Nacional y dicha institución se ha negado. Y dicha institución ha negado la existencia de tales listas en múltiples ocasiones. El hallazgo de este documento dota de mayor relevancia la próxima presentación del informe del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico creado para investigar el periodo, que nos han dicho, por cierto, hago un paréntesis, que podría ser el próximo 15. Vamos a ver si efectivamente se entrega ya este informe de este Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico creado para investigar el periodo. A la luz del contenido del documento, es indispensable que dicha presentación cuente con todo el respaldo institucional y que las autoridades del Estado mexicano, incluyendo al Ejército, acepten y asuman sus conclusiones para actuar en consecuencia. Finalmente, dicen el Centro PRO, artículo 19 y Fundar, finalmente reconocemos la búsqueda incansable y persistencia de las víctimas y sobrevivientes que durante más de 50 años han luchado por justicia y verdad. Pues gracias a ella es que hoy se conoce este documento y se continúa recuperando información relevante. En efecto, no se trata de crímenes del pasado, sino heridas del presente, y el paso del tiempo interpela hoy más que nunca a que el Estado mexicano adopte su sentido de urgencia frente a las exigencias históricas de las víctimas. En marzo de este año, Situ Research, Alicia de los Ríos y el Centro PRO dieron a conocer una reconstrucción visual de la operación de los vuelos de la muerte, en la cual integrantes del Ejército Mexicano trasladaban a la base aérea militar de Pie de la Cuesta en Acapulco, Guerrero, a personas consideradas como disidentes políticos. Posteriormente las ejecutaban arbitrariamente y realizaban vuelos nocturnos para arrojar sus cuerpos al mar, desapareciendo así todo rastro de ellas. Esta práctica fue realizada de manera sistemática, por lo menos durante 6 años, durante la década de los años 70. Marcela Turati, este es el comunicado de Fundar, artículo 19 y el Centro PRO. Pues esta es la carta, ¿no? Que recibe. ¿Qué dice la carta? Que esa es la carta que le envía esta persona a doña Rosario Ibarra de Piedra del Comité Eureka hace 20 años. Dice México DF, 26 de mayo de 2004. ¿La tenemos en la pantalla tal vez? No sé, pero bueno. Señora Rosario Ibarra de Piedra, como le comenté en días pasados, estuve en el 74 comisionado en Pie de la Cuesta, a las órdenes del entonces capitán Javier Barquín Alonso. Y en ese entonces me percaté de la forma en que desaparecían los cuerpos de los guerrilleros que asesinaban y que eran metidos en el avión Arabat 2003 para arrojarlos en el mar. Por diferencias con dicho capitán tuve que desertar en el 76, ya que me amenazó de muerte si yo decía lo que había visto. Tengo en mi poder relación de vuelos efectuados que creo le servirán de mucha ayuda para que se investigue directamente a Javier Barquín, ya que fue el autor material de estos crímenes. Como comprenderá, no puedo arriesgar a mi familia. Por eso le hago llegar estos documentos de investigaciones judiciales sobre los vuelos de la muerte. Hay organigramas del ejército, ¿no? De los órganos represivos, de la policía militar, de quienes participaron cometieron desapariciones, torturas, y no aparece el nombre. Entonces, bueno, no sabemos. Puede que exista, yo estuve, y por eso me detuve en publicar. Estuve mucho tiempo como tratando de buscar quién era el informante y tratando también de ubicar, a ver si alguien de Eureka se acordaba y me podía decir en qué contexto llegó. A ver, que hicieran memoria, porque, no sé, o sea, alguien cercano. A la gente que lo ha visto me dice que no lo conocía, que no sabían de su existencia. Y demás organizaciones, la Converdad, en fin, o sea, la Converdad que estudió los crímenes que se cometieron en Guerrero, sé que se han reunido para analizar esta carta y pues nadie ha dado con alguna información así. Y también esto es muy nuevo, o sea, no está en archivos, no se dio a conocer en los juicios que hubo en 2002 por los vuelos de la muerte,
contra los generales Acosta Chaparro, Quirós Hermosillo y Barquín, ¿no?, que participaron, esta información no estaba, ¿no? Pero bueno, se da en esos años. En esos años lo que sí se puede decir es que es una carta con estas... ¿son 3 cuartillas? 5, perdón. Esta carta con estas 5 cuartillas. Es lo que sí pues, se puede decir es que estaba en los archivos de doña Rosario Ibarra del Comité Eureka, que fueron digitalizados por la Universidad de la Ciudad de México. Por Camena. Por Camena, gracias al esfuerzo, entre otros, del doctor Enrique Dussel, que fue rector en aquellos años. Y eso es lo que se puede constatar, que de ahí viene estas 5 cuartillas, estas 5 hojas, y la carta que estaba en el archivo de Eureka en posesión de doña Rosario Ibarra. Exacto. Eso es lo que tenemos saber. Y esta lista de 163 personas con nombre y apellido. 183 perdóname, personas. 164 de Guerrero y 183 en total. Y 9 de ellas son mujeres, ¿no? Y sí, la gran mayoría serían detenidas en Guerrero, 164, 7 detenidas en Michoacán, 4 en Hidalgo, 2 en el Distrito Federal, 2 en el Estado de México, 1 en Morelos y 1 en Oaxaca. Pues queda la carta que describe lo que ya pues se ha documentado ampliamente a lo largo de la historia, que efectivamente existían estos vuelos de la muerte. Acabo de leer la referencia que se hizo del trabajo que Alicia de los Ríos, el Centro Pro Research, CITU, presentaron precisamente de manera reciente. Esto acaban de ser presentados estas informaciones en marzo de este año. Estamos hablando de esta carta donde pues esta persona le dice a doña Rosario que fue comisionado a las órdenes del capitán Barquín, como tú dices, y me percaté de la forma en que desaparecen los cuerpos de los guerrilleros que asesinan y que eran metidos en el avión Arabat 2003. Pues esta descripción coincide con otros elementos que la historia nos ha arrojado y estamos a la espera, Marcela, con esto cerramos, si te parece, del informe de los especialistas que aceptaron participar de este mecanismo que no ha tenido toda la información que han pedido. Claro, el ejército lo ha negado. El ejército ha negado información para que este mecanismo, que se creó con gente muy destacada, que han trabajado con un gran tesón, y que ahora estamos a la espera de que presenten 1 o no sabemos si 2 informes, pero por lo menos un informe del trabajo en este sexenio. Se termina su mandato cuando se acabe este sexenio y tendrán que dar un informe próximamente de este periodo de la historia de México. Claro, esto que va a presentar la comisión seguramente va a abonar y creo que esto abre, y lo decía César Contreras, el abogado del Centro Pro, dice, debería haber, o esto abre hasta una nueva comisión, o debería abrir una nueva comisión para investigar los vuelos. Tendríamos que saber quiénes son estas personas, dónde están, si aparecieron, si no aparecieron, cuál era el modus operandi. O sea, esto nos abre como todo un nuevo panorama, ¿no? Si siguen desaparecidos, en qué circunstancias desaparecieron, con las familias, qué saben, y el Estado y el Ejército, que se ha negado sistemáticamente, tiene que dar una respuesta, y nos habla del tipo de gobierno que hemos tenido, ¿no?, y que tuvimos esos años, y las prácticas también del ejército. A mí de pronto me entra la duda de si el ejército en estos años todavía ya inventaba verdades históricas, ¿no? Si falseaba información, digo, también todo cabe en la posibilidad, pero de que alguien interno que sabe, que entregó, y le entregó en su caso en ese momento a doña Rosario la información, pues sí es alguien que tenía conocimiento, y puede ser que a mí no me gusta todavía decir que están muertos hasta que no probemos y se pruebe este documento, quién es, y se sepa. Que habrían sido arrojados al mar en pie de la cuesta Acapulco, Guerrero. Sí.